Hola, Gracias Elena, nuevamente buenas por tardes. estar aquí. Hola, Elena, Gracias. muchas gracias. Como decíamos, en esta semana se tiene que definir si se crea o no la Guardia Nacional, un tema que ha sido muy controvertido, muy discutido. Y en ese sentido quisiera que primero me dieran su balance y su diagnóstico después de estas 5 audiencias públicas que se llevaron a cabo con varias mesas, me explicaban hace un momento, con legisladores y también analistas y también organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué decir? Me parece que se expusieron muchas ideas muy interesantes en la mesa a lo largo de estas audiencias. Especialistas, la voz de los gobernadores, la voz de los presidentes municipales. Ellos plantearon la realidad que enfrentan muy distinta cada uno en problemas de seguridad. Y de todas formas, yo creo, mi percepción es que regresamos al punto casi de partida. Pues sí, ahora con un tema administrativo por parte de seguridad y protección ciudadana, por una parte, pero la formación y el mando, el dichoso mando operativo va a estar en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, fue un proceso bastante cansado para las dos partes. Implica también un desgaste para Morena y para el presidente para regresar al punto inicial. Así es. Sí, de acuerdo. Yo creo que fue un espacio que todos le dimos la bienvenida, ¿no? Que hicieran caso, ¿no? a todas las inquietudes, preocupaciones que desde distintos sectores se empezaron a manifestar respecto al tema, ¿no? Y de ahí, como dice Lilian, pues se escucharon las necesidades e inquietudes de cada sector al que afecta esta creación de una Guardia Nacional. Ahora bien, me parece que hay un tema, sí, intrínseco a la Guardia Nacional, ¿no? Y que radica esencialmente en quién va a tener el mando. También se ha confundido mucho ya hablando de los sustantivos sobre si el mando va a ser civil o militar, y hay ahí alguna confusión entre si la adscripción administrativa es civil o no, y el mando operativo, que es el que nos importa, ¿no? Perdón. Y otro tema rapidísimo es que también afecta esta creación de una Guardia Nacional a otros temas colindantes o relacionados, que, por ejemplo, lo decíamos en una de las mesas que nos tocó participar, cómo impacta también en el sistema de justicia penal, ¿no? Que van muy de la mano con policía y modelo de seguridad y el sistema de justicia penal. Justo dicen de la parte operativa y administrativa, ¿en qué punto entonces deja esta discusión o este proceso el hecho de que haya habido contradicción entre Durazo y entre el propio presidente hoy, que dice que entonces lo administrativo sí civil y lo operativo ejército? Sí. ¿En qué punto nos deja? Pues mira, esto se traduce en que los planes, el Programa Nacional de Seguridad Pública, trabajo de planeación, se hace en seguridad y protección ciudadana, y pues a dónde se van a mover, cómo va a operar, quién la va a integrar. Eso es muy importante. El reclutamiento, que es un reclutamiento militar con requisitos de personal militar, no los de seguridad pública. Es decir, este personal no va a pasar por controles de control de confianza, que la Ley General del Sistema de Seguridad Pública pone como requisito para todos los integrantes de instituciones de seguridad pública. Esto no va a ocurrir, aunque se diga que es una corporación civil. Y pues en eso, va a ser una estructura complicada. Yo creo que quien diseñe la ley reglamentaria o la legislación de la Guardia Nacional va a encontrar un reto muy interesante de cómo conjugar estos dos esquemas, de que lo administrativo esté en una dependencia y lo operativo esté en otra. Pues los recursos, las plazas, y quien va a pagar esos sueldos es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, el que paga manda, ¿no? Sí, eso es lo que preocupa, que quede al final este híbrido ahí mixto, ¿no? Con un afán, me parece, sí, de lograr los acuerdos, los consensos, pero al final, y creo que hablo por muchos de quienes estuvimos participando en la mesa, no era el objetivo de lo que ahí se manifestó. Es decir, se pide y se sigue pidiendo ahora mismo que el dictamen se rechace, ¿no? Porque al final del día lo que se está buscando con esta ahora híbrido entre mando civil y mando militar, como dice Lilian, bueno, pues si va a quedar adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero con un mando materialmente militar, pues los militares están formados con esa disciplina y ese rigor y van a obedecer a ese mando jerárquico que los instruya a ser operativos. Entonces, esa sigue siendo la preocupación, aunada a que también en el dictamen se interpreta que pueden conocer pues de todo tipo de delitos. Ya antes la discusión radicaba en que
se tenía que utilizar a las Fuerzas Armadas para combate al narcotráfico y a algún tipo de delito que entrara en la esfera de lo federal. Pero ahora, de la interpretación de este dictamen, se desprende que también van a conocer del fuero común, y eso es muy delicado. De allí también que esté la preocupación de que se anulen, si bien no lo establece de esa manera, pero que se anulen facultades o la operación de las policías, empezando por las municipales, las estatales y las federales. Y sabemos que ya desde la mañana ha circulado un documento, y en ese documento se revelan algunas reservas al dictamen actual. ¿Ustedes consideran que con estas reservas al dictamen actual presentado para la Guardia Nacional se va a alcanzar a corregir esta militarización de la Guardia Nacional, o no son suficientes y seguimos en lo mismo? Mira, no, para nada. Yo creo que definitivamente se regresó a que sea una fuerza armada, como si fuera una división de las Fuerzas Armadas, eso no me queda ninguna duda. Pero lo que estamos viendo en estas versiones, han circulado varias versiones, varias reservas al dictamen. Yo aquí pondría sobre la mesa que en el primer dictamen había una propuesta para modificar el artículo 21 constitucional que le daba atribuciones a la policía y a la Guardia Nacional también para investigar delitos. Sí. Eso, o sea, hoy en día tú, creo que ya lo hemos expuesto varias veces en esta mesa, hoy en día si un policía de calle se entera de la comisión de un delito, él no puede iniciar una investigación. No tiene la Tiene capacidad que para investigar. esperar a que el Ministerio Público ordene, porque lleva la conducción y mando de la investigación. Eso se había modificado en una propuesta del dictamen, y parece que eso se va a quedar atrás, o sea, eso no va a pasar, ni la Guardia Nacional lo va a poder investigar, pero tampoco las policías. Y ahí se pierde una oportunidad de oro para disminuir, no solamente para hacer que la policía también pueda recibir denuncias, sino para que pueda hacer investigación del delito, que en un país con unos índices de impunidad tan altos como los que tenemos y donde los delitos simplemente no se investigan, hubiera sido una excelente oportunidad, y parece que eso se echó para atrás. Tania. Sí, ahí yo veo dos cosas delicadas. Uno, insisto, es que las Fuerzas Armadas sigan haciendo funciones de seguridad pública, y ahora que puedan llevarse a cabo a nivel fuero común, e incluso organismos internacionales de la talla de la ONU, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, que han llamado tantas veces a México a sancionar estas prácticas y delitos, así lo dicen las sentencias, no se esté aprovechando la oportunidad de reivindicar esas prácticas o esas conductas, por un lado. Y por el otro, efectivamente, creo que se está perdiendo una gran oportunidad de ahora sí dotar de una vez por todas a las policías, devolverles lo que a su naturaleza corresponde, y es la investigación de los delitos. La impunidad en gran medida radica en cómo está diseñado hoy el sistema penal, por eso insistimos en que estar ahora en este debate de guardia sin ver los temas y áreas que impacta, que creo son igual o más importantes que el propio diseño de una Guardia Nacional, me parece una gran oportunidad que se está desperdiciando, y que bien podría trabajarse en un diseño para permitir que las policías desde lo municipal empiecen a investigar, a recibir denuncia y a investigar y a resolver ese cuello de botella que se ha convertido la Procuración de Justicia, las procuradurías, sobre todo de cara ahora a la creación de la nueva Fiscalía General, y que las entidades federativas tienen que hacer lo propio. Allí hace falta un pasito más que dar para que la impunidad y este cuello de botella se empiece a despresurizar, permitiendo que las policías bien capacitadas, profesionalizadas, puedan realizar esa tarea. A mí me parece fundamental que esta discusión, que pudo haber sido una discusión sobre la reforma policial y cómo tener las policías que necesitamos, se quedó en la discusión de la Guardia Nacional y de un cuerpo en específico. Y creo que a eso se redujo, y eso es una oportunidad perdida. Precisamente por lo que dice Liliana y lo que mencionas, Tania, como conclusión, ¿en qué radica entonces esta urgencia de crear un plan de fortalecimiento de la Policía Federal o de las policías con supervisión que sea externa? Pues mira, sí, no, claro, necesitamos esto que no, o sea, digamos que en este sentido, si se aprueba el dictamen como está,
digamos que la Policía Federal desaparece, quien va a tomar sus atribuciones va a ser la Guardia Nacional. Y digamos que la policía del gobierno federal va por un lado, y yo creo que esta es la oportunidad para que las policías estatales y municipales sí sigan un proceso de fortalecimiento que les dé derechos laborales, con los que no cuentan la mayoría, sobre todo las policías municipales, que dé mejores sueldos, que dé oportunidades de crecimiento, que se genere una carrera policial basada en mérito y no en preferencias de los altos mandos. Eso es lo que necesitamos para transformar las policías del país, y creo que digamos que ese es un carril por el que debe ir corriendo el Estado y el municipio, y esa va a ser, yo creo, que la ruta por la que debemos seguir, ya no esperar Si se aprueba o no. exactamente, se tiene que seguir. exacto, Y también la parte investigativa, en la que has hecho mucho énfasis. exactamente. Tania. Sí, de acuerdo. Yo creo que al final crear una entidad como Guardia Nacional, que dicho sea de paso, también se mencionó en las mesas y se ha insistido, no requiere una reforma constitucional. O sea, si de verdad queremos un mando civil, esto bien puede establecerse en un nuevo Dictamen. ente, en un nuevo dictamen que no requiera reforma constitucional, como de hecho no la requiere, ¿no? Por un lado, entonces se puede hacer un nuevo dictamen que trabaje con legislación secundaria. Y también de acuerdo con que se devuelva a su función a las policías, y priorizar eso en una estrategia que además adolecemos, porque si observas también el plan nacional que presentó el presidente de paz y seguridad, se echa mucho de menos el diseño y la creación de una política criminal, sí nacional, pero que distinga entre la criminalidad que tiene una comunidad, un municipio, y que tiene un estado, y hacia arriba, ¿no? El que tiene la federación y lo nacional. Entonces, si partimos de diagnósticos de esa índole, entonces sí podemos crear una estrategia en donde quepa una Guardia Nacional, que por supuesto no estamos en contra, sino en cómo se está construyendo, ¿no? Esa es la Muchísimas reflexión. gracias. Como siempre es un gusto tenerlas aquí, y estaremos hablando más adelante. Sabremos qué se decide esta semana, lo cual es muy importante, y bueno, veremos cuáles son los alcances de esta Guardia Nacional y en qué lugar quedan las policías. Eso es muy importante. Muchas gracias otra vez, Tania. Gracias. Liliana. Gracias, Elena. Un gusto. Muchas gracias.